Bien, buenas tardes con todos. Les hemos dejado aquí el enlace donde dejamos los recursos en el Drive para estos días, y a medida quizás que vayamos avanzando con profundización de algunos temas, iremos dejando allí material, ¿no? Por ejemplo, hay un PDF donde hay una guía del Exam View, ¿de acuerdo? Está en inglés y hay algunos comandos. Creo que esta versión era el 2017, pero están vigentes las preguntas y demás. Entonces, repito, es una ayuda porque lo que vamos a ver hoy día es un poco más complejo. Entonces, hoy hemos dejado este día justamente para ver aquella potencialidad que tiene el ExamView, y sobre todo, ahora que ya nos han mandado el correo para hacer los exámenes, creo que va a ser la prueba de fuego, ¿no? Para poder utilizarlo en base a lo que vamos a explicar. Ahora, lo que vamos a ver hoy día, yo sí quisiera pedirles a ustedes de favor que lo comuniquemos, ¿no? De forma en la cual los demás compañeros se puedan beneficiar de esta herramienta, ¿no? Entonces hay que esperar un ratito, ya son las 4, igualmente vamos a grabar. Vamos avanzando para que a medida que los compañeros vayan avanzando, pues ustedes puedan seguir con el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces descargamos el archivo pregunta calculada, y ¿qué encontramos aquí? Lo que encontramos es preguntas ya elaboradas, ¿no? Pero al llamarlas calculadas, significa que aquí viene lo interesante del ExamView, que nosotros podemos generar algo así como una especie de un algoritmo, un programa interno en el documento, y poder generar nuevas preguntas, obviamente con los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, primero, para comprender, ¿no? En estos días hemos escuchado a algunos compañeros que nos decían, pues, pero es muy similar a Word, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de hacer algo pequeño para luego hacer algo muy, muy grande. Entonces, bienvenida Tania también. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Para que nos comprendan, repito, estamos tratando de cambiar esa mentalidad pero en Word también lo puedo hacer. Sí, es verdad, en Word se puede hacer lo mismo que en ExamView. E incluso a un grupo nos decía, observen por favor la pregunta, ¿no? Aunque sea muy, muy sencilla. 7 más 11 es 18. La respuesta es la A, como lo dice aquí, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hacíamos esto, duplicar, y cuando nosotros hacíamos el duplicado, también había compañeros que nos decían, pero también eso se hace en Word, copio y pego. Sí, pero lo que no estamos observando es cómo al duplicar la pregunta, ¿sí?, se genera una nueva respuesta, ¿de acuerdo? Y los distractores, repito, son diferentes, todos diferentes. En una pregunta que usted copia y pega en Word, obviamente usted tiene que tener el enunciado y tener la respuesta, el enunciado y tener la respuesta, el enunciado y tener la respuesta. Creo que por ahí ya nosotros podemos darnos cuenta, primero, aquel beneficio que nos da ExamView. Ahora viene la otra pregunta, ¿y cómo hacemos esto para que me salgan de forma diferente? De nuevo, entendamos, cuando a mí me tocó tener álgebra lineal, por ejemplo, a mí me mandaron a hacer el reactivo de la suma de vectores. Dos vectores sencillos. Por ejemplo, aquí vemos el vector A y el vector B. Repito, en el claustro, años atrás, nos dijeron, pues, como somos bastantes y tratemos de ayudarnos entre todos, un reactivo de los 5 va a ser suma de vectores. Algo sencillito, ¿no? Para que el chico gane un punto. Entonces, ¿qué le tocaba a un profesor? En Word o en el ABAC le tocaba hacer esto: coger un conjunto de vectores, sumarlos y colocar la respuesta. 68 más 12, 80, 59 más 88, 147. Suma de vectores, algo sencillito. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Repito, tratemos de extrapolar esto a nuestras asignaturas y ver cómo lo podemos utilizar. Entonces, para muchos compañeros les costaba en Word copiar y pegar. O sea, lo que aquí estamos viendo que está funcionando en duplicar.
Oye, ¿y cómo lo hacen? Y atención, yo tenía que entregar un reactivo con 16 ejercicios. Es decir, yo me demoraba haciendo uno, colocando la programación que por detrás nos presenta en este momento ExamView, ya les voy a mostrar, y lo único que me tocaba hacer era esto, o sea, duplicar, duplicar. Y algo más interesante, si yo tenía que tomarles en algún momento a los chicos una evaluación, por ejemplo, de estos 4 ejercicios, a un estudiante, yo podía hacer esto. Observen lo que voy a hacer. Doble clic y ahí está la respuesta. Estamos utilizando variables, así como en algún lenguaje de programación, asignándoles valores, colocando unas sentencias, o sea, un pequeño algoritmo, y podemos hacer esto. Observen, tener valores, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, y aquí viene la potencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinidad de ejercicios. E incluso, por ejemplo, no me gusta el del 80, porque ese ya fue tomado. Grabo este. Repito, de nuevo, para que lo comprenda. Genero otro. Listo. Es decir, incluso podría tomar evaluaciones muy personalizadas a los estudiantes. Miren, haciendo clics. Ahí ya tengo. Entonces, podría ser, repito, si tengo 50 estudiantes, 50 archivos, repito, si estoy en presencialidad, repito, estoy tratando de que comprendan, ¿no? Estoy en presencialidad, este documento ExamView me lo genera en Word, listo, imprimo. Vamos al otro, imprimo, y tengo 50. Repito, no lo que le pasaba a un profesor normal, que tenía que, tengo que hacer el cálculo, bueno, déjame ver aquí, luego te coloco otros valores, sí me hago entender. Creo que ahora estamos viendo no la utilidad de la herramienta, sino el potencial de la herramienta, ¿de acuerdo? Repito, no estamos desacreditando a Word y tampoco estamos diciendo de que los que trabajan en Word no lo están haciendo. Lo que estamos tratando es de estos talleres que tratar de optimizar más el tiempo del cual no tenemos y sobre todo tratar de no estresarnos tanto, sino más bien hacer más con el tiempo que tenemos. Entonces, repito, lo que vamos a ver hoy día es un poco más complejo, con eso terminamos estos talleres, para que se den cuenta la utilidad de la herramienta, ¿no? Oye, yo estás borrando, pero te costó mucho elaborar esa pregunta. No, tranquilo, mira, de nuevo, para una persona que trabaja en Word, disculpen por usar el término, quizás el haber hecho una pregunta ya le costó mucho, haber hecho el cálculo, medir, hacer y colocar. Pero si esa información lo traducimos a un algoritmo, le llamo así para que todos lo entiendan, como un programa, nosotros podríamos tener algo como esto, ¿de acuerdo? Es decir, ya no me preocupo de colocar valores y de que yo mismo calcule la pregunta, la respuesta, y asegurarme de que la respuesta va a estar bien ubicada. Repito, ExamView se está tomando, nos está dando la ayuda ¿en qué? En que en el lugar donde va a estar la respuesta, nosotros vamos a encontrar la respuesta, no lo que nos pasaba en Word, que yo hacía la pregunta, hacía el cálculo y colocaba la respuesta en el B, ya, luego en el A, luego en el C. Esta forma de trabajar optimiza el tiempo porque, repito, detrás hay un código. Eso es lo que no tiene Word. Entonces, repito, estamos viendo aquella potencialidad. E incluso algunos compañeros tenían miedo, no me borres eso, que me costó tanto calcular. No, tranquilo, mira. E incluso lo que estamos pidiéndote es de que al tener estas preguntas calculadas, podemos ver incluso qué tipo de ejercicio, o sea, contenido para el cálculo, podemos entregar a los chicos. Repito, con esta herramienta yo podría hacer un banco de 5 preguntas, por ejemplo, obviamente, ¿no? Ya voy a mostrarles algo más, y seleccionar, a ver, este de aquí es perfecto. Si se dan cuenta, miren, o sea, con un simple clic genero las infinitas posibilidades ¿de qué? De una operación, porque ya está por detrás, repito, configurado con variables. Entonces, repito, mientras que en Word es copiar, hacer, yo mismo calculo, veo, voy al siguiente, pongo el ejercicio, hago el cálculo, calculadora, muestro, ya está listo.
Entonces, en esos pasos que, repito, alguien puede ser muy diestro, podemos equivocarnos. Acá le estamos dejando a ExamView que en esta opción, ¿de acuerdo? Nosotros coloquemos aquella fórmula en la cual siempre va a estar el valor correcto, en base a unos valores iniciales establecidos. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos buenas tardes con todos, empezamos con este preámbulo, es para que nos demos cuenta que desde un ejercicio muy sencillo, ya voy a explicar esto, les hemos dejado el archivo que necesito que lo descarguen en el enlace, ¿sí? Para que lo puedan ustedes también revisar. Y aquí les dejo en el chat, acá, les dejo en el chat, para que descarguen el archivo que se llama pregunta calculada y sobre todo tratar en lo posible de descargarlo y abrirlo con el ExamView. Repito, compañeros, y es lo que estábamos tratando de comunicar en estos 3 días. O sea, la idea es quitarnos de nuestra mente de que ExamView es como Word, donde yo voy a hacer mi reactivo. Sí, es verdad, como Word para hacer el reactivo. En Word tú haces tu reactivo. Pero el ExamView, aparte de Word, te puede generar reactivos. Esa es la palabra interesante. Es un generador de reactivos. ¿Cómo es eso? Tú eres el generador en Word de los reactivos porque tú pones el reactivo 1, 2, 3, 4, 5. Tú los calculas, tú los verificas, y si le das esa posibilidad a ExamView de que armas un algoritmo, colocas los valores y él te genera todo en base a tu diseño, tenemos como respuesta esto. Pero yo, copiar y pegar, yo también lo hago. Sí, pero esto no hace Word. Mira, calculamos y a la cuenta de 3, control K, otra vez, control K, control K, control K, control K. Pero yo, ¿qué es control K? Control K significa de que estoy pidiéndole de que genere otra combinación. Por ejemplo, 20 más 5, 25. Y ahí está el 25. Control K. Otra combinación, 14, 4 y 15, 19. Repito, para que lo entienda de algo pequeño y luego hacer algo grande. Entonces, en esta plantilla hay algunas fórmulas, repito, muy sencillas para que podamos seguir. Ya las voy a explicar. Si queremos aprender un poquito más, repito, también nosotros estamos tratando de coger lo mejor. Hay una guía del ExamView, ¿de acuerdo? Que por ahí encontramos. Y así como toda herramienta, MATLAB, Python, R y demás, tiene unas guías para buenas prácticas, ¿no? Entonces, sería interesante que veamos hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Algo que también estábamos haciendo un resumen de los otros 2 días, el tema de las fórmulas. Claro, yo le decía a mis compañeros, Roberto, mucho más allá de que la fórmula se vea bien, yo más bien pensaría cómo la fórmula que estoy aplicando me puede generar diferentes resultados. Yo doy programación, por ejemplo, y a mí me da gusto ver cómo, por ejemplo, los compañeros, todavía no está Carlos, pero cuando venga Carlos, voy a aplicar la pregunta de álgebra porque me gustó, porque yo también di álgebra. Y si hubiese tenido esto, me hubiese ahorrado tiempo en estar colocando, buscar variantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pregunta de álgebra que se toma en todos los exámenes. Tienes 2 vectores, el vector A y el vector B, son valores cualquiera. La pregunta es cuál es la suma de los 2 vectores. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? Doble clic, ahí hay unas variables, unas letras que están sombreadas. Detrás hay un código. Entonces, si yo pongo aquí la calculadora, ahí está un posible ejercicio. Esto es lo que no puede hacer Word. Control K, otro y otro y otro y otro, sí, Control K. Entonces, como está bien la fórmula, la respuesta que yo siempre he escogido en este momento, ahí es para observarla, ¿no? Habrá que asimilar algunas herramientas. Sí vamos entendiendo, ¿no? Esta es realmente la potencialidad de esta herramienta que estamos tratando de que les ayude a los que les permite ayudar. Repito, suma de vectores. Si me hubiesen pedido 16, listo, toma, ahí están los 16. Y yo te aseguro que está bien porque yo hice el código. Entonces, está bien.
¿De acuerdo? Ya lo probé, ya lo verifiqué, tú lo puedes revisar. Entonces, lo que me tomaba un día armar, bueno, unas cuantas horas, ahora con simples clics, lo único que me tocaría es verificar lo que me costó primero armar en ese pequeño algoritmo y luego que funcione. ¿De acuerdo? Bien, vamos al ejercicio 1, ¿no? Que es la suma. El ejercicio 2, vectores. Estamos tratando de utilizar algunas asignaturas el día de hoy para apoyarles a todos. Por ejemplo, el tema que me da gusto, el de física. Creo que Carlos Martínez daba este tema de movimiento rectilíneo uniforme, fórmulas de caída libre y demás. Utilizamos para que lo entendamos todos, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si me dan una distancia recorrida de 580 metros y en un tiempo de 89 segundos, calcule la velocidad del móvil. Entonces, la respuesta es 6,5168. Lo que te tratamos de hacer pensar es que en Word queda estática, pero en ExamView lo podemos hacer dinámico. Miren, y ahí está. Entonces, está bien. Si tú haces el cálculo de dividir 960 para 161, sale 5,96. Ya lo probamos. ¿De acuerdo? Entonces, te repito, hoy te vamos a enseñar a hacer esto, algo sencillo, para que lo apliques en tus asignaturas. Cuidado, o sea, oye, yo quiero sacar la tercera integral. Bueno, tranquilo, o sea, habría que ver cómo colocar en código de tal manera de que podamos generar esos resultados. ¿De acuerdo? Y finalmente recordemos que estos reactivos pueden ser muy complejos, así como también son muy sencillos en el momento de que valen un punto. Entonces, vamos a revisar para que podamos entender esto, ¿no? Finalmente, oye, no, mira, ahí está, tengo otro. Si tú abres el archivo que te envié, aquí te sale 6, y pico, ese no es el que yo te di. No, pero no te preocupes. Tú puedes generar infinitos archivos. Eso es lo que estamos tratando de decir. Por ejemplo, entonces regresemos a este ejercicio, la suma de dos números, ¿no? Entonces voy a abrir uno, bueno, mejor expliquemos aquí y después lo hacemos desde cero. ¿De acuerdo? Si ustedes le dan doble clic, es para que lo puedan revisar y todos veamos lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho fue esto, ¿no? Por ejemplo, repito, la fórmula de, la ecuación tal, el resultado de. Entonces, para que lo comprenda, la suma de. Aquí deberemos insertar una variable, que significa un valor que puede ir cambiando. Entonces, aquí colocamos insertar variable. Y aquí lo que nos piden es que añadir una nueva variable y le voy a poner aquí el número 1. ¿De acuerdo? Atención, en la primera casilla, el nombre de la variable, así como aprendemos en otros lenguajes, Java, C y demás. El nombre de una variable. Y abajo colocamos el contenido de lo que va a ser. Y hay comandos, repito, que le hemos dejado aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si funciona aquí. Tengo que abrirlo. Entonces, ya, ExamView, lo abrimos. Y hay una función que le he dejado por aquí. Miren, no está aquí. Bueno, si aquí se llama range, acá a la derecha hay un icono, mire, y aquí está una definición. ¿De acuerdo? Entonces, es una variable, por ejemplo, range 2,10 genera un número del 2 al 10. ¿De acuerdo? Entonces, ahí comienza a darnos ya la posibilidad de ¿qué? De pensar de forma lógica, de decir, bueno, yo quiero generar un número, generar otro número, sumar los dos números para tener el resultado, en una operación matemática, si es que fuese algo sencillo. Entonces, repito, estoy aprendiendo este comando inicialmente, pongámosle 2,5, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí hay otros formatos, si es número, también si es que es exclusivo para otro, no lo toque, repito. Por ahora vamos a hacerlo lo más sencillo para poder
lograr comprender. Y lo pongo, ¿no? Insertar. ¿De acuerdo? Le pongo aquí más el número 2. También lo puedo hacer así. Repito para acordarme, pero igual hay que escribirlo, ¿no? Nuevo. Ahí está el número 2. Y aquí colocar el otro rango, ¿no? En el rango, genere un número en el rango de, por ejemplo, del 10, entre 10 y 15. ¿De acuerdo? Acepto. Y ese 2 lo inserto. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo voy a eliminar aquí para que se entienda. Listo. Entonces, atención. La primera función que hemos aprendido es cómo en un lugar colocar, insertar una variable nuevo, colocamos el nombre de la variable y acá colocamos una definición. Oye, entonces puedo sumar, restar, claro. Y no solamente eso, sino también que si aprendes algunas funciones que te trae el manual, pues podemos hacer muchas cosas más, así como los arreglos, vectores, matrices, ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero hay que aprender un poco el código, ¿no? La forma en la cual hay que colocar. Entonces no queremos asustarlos, solamente queremos decirles que se pueden hacer muchas cosas más. Entonces aquí tengo la suma del número 1 y número 2. No se angustien si se daña, igual lo tengo abajo. Vamos a la siguiente, repito, vayan conmigo para que puedan ustedes también doble clic y ver la fórmula. Por ejemplo, como yo ya le cambié A y B, ya no existe, ahora voy a poner número 1 más el número 2. ¿De acuerdo? Y voy a poner allí en esta variable co, porque le voy a llamar la variable correcta, ¿de acuerdo? Que es la suma. Los otros que van a ser como distractores para el estudiante, va a ser, por ejemplo, la resta del número 1 menos el número 2. El otro va a ser la multiplicación del número 1 por el número 2. Y el otro va a ser una ecuación. El número 1 multiplicado por 2 menos 3, sí, algo así, ¿no? O sea, un número que no... ¿Y por qué hace eso? Grabo. Porque con eso, el chico podría decir, ah, ya, 2 más 12, repito, siendo bien 14, listo, está bien. Duplico, ¿de acuerdo? O no quiero el 2 más 12, quiero que aparezca para otro estudiante otro ejercicio. Control K, o si no, Control K es calcular valores, o la calculadora aquí, y grabo otro. Repito, tratemos de pensar y ubicarnos en qué momento estamos. Imagínate que en este momento estamos nuevamente en clases y me quedan 10 minutos para tomarles a los estudiantes. Esos 10 minutos tienen que ser para sacar las copias más bien. Entonces, en cambio acá yo podría generar un ejercicio, duplicarlo, ¿sí? Y con esto pues darnos cuenta que puedo tener rápidamente una evaluación e imprimir, ¿no? Entonces, listo, esta es la suma, ¿no? Un ejemplo. Hemos también conversado con el tema de los vectores. Puedo colocar ahí matrices. Obviamente tengo que hacer el cálculo mediante algún tipo de ecuación. Repito, no la ecuación de escritura, sino una fórmula de tal manera de que me ayude a hacer esto. Por ejemplo, ¿cómo hicimos esto? Lo mismo, tratemos de pensar primero de forma lógica. Si este es el primer término y es de A y este es el primer término de B, significa de que este, llamémosle A1, debería sumarse con B1. Esa es la lógica. Y debería estar aquí en el C1, así como nos explican en álgebra lineal. La primera posición de la fila, la primera posición de la otra fila, da la primera posición en la matriz, de la primera fila en la matriz. Entonces, eso fue lo que hicimos, para que lo comprendan, ¿no? Hemos colocado tres variables. La variable A, ¿sí? Le hubiésemos puesto A1, A2, y A cogimos un rango de números del 1 al 100. Ahí que se divierta ExamView escogiendo al azar. Luego, el B, lo mismo. Quizás aquí los pasos sean lo poco lento, ¿no? Insertar, nuevo, crear, colocar, ¿de acuerdo?
Pero cuando tú ya comienzas a darte cuenta de lo que te brinda esta herramienta, miren, todas son lo mismo. Lo único es que había que colocarle, ¿de acuerdo? Más adelante, repito, lo estamos haciendo de esta manera sencilla porque más adelante usted va a descubrir otras funciones donde se guardan listas ya preestablecidas o usted primero genera, como cualquier software, genera una gran cantidad de números de forma aleatoria y después lo va usando, ¿sí? Dependiendo, repito, de cuál sea la lógica programática, ¿no? Que usted tenga. ¿Qué hicimos ahora? Aquí en el literal A, repito, puede colocar en cualquiera de estos literales la respuesta correcta, pero la respuesta correcta debe estar colocada de esta manera. Por ejemplo, siguiendo la lógica de lo poquito que estamos viendo. A, B, C, D, E, internamente tienen la misma fórmula. Una función llamada rango, que genera números de un punto inicial a un punto final, inclusive. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, el valor, para que lo vea, el valor de G es la suma de A, que es la primera posición de la fila de A, en este caso del vector de A, y D, que es el primer elemento del vector B. Suma de vectores, repito. Entonces, nos va a tomar un poco hacer, ¿no? El B con el E, repito, esto de aquí dependerá del nombre que tú quieras darle. El C con el F, listo. Para no estar haciendo nuevos, ¿de acuerdo? Podemos hacer nuevos. Ahí viene quizás la parte creativa tuya. Por ejemplo, yo comencé a hacer nuevos, yo dije, wow, me estoy cansando, pero aquí voy a comenzar a poner a B multiplicado por 3. Acá, acá, voy a poner lo mismo rango. Y puedes copiar y pegar. Es que se copia la variable. Entonces, comenzamos a hacer mezclas equivocadas. Por ejemplo, este Q, donde estoy cogiendo el B, el segundo elemento de A, multiplicado por 3. O sea, no tienen ninguna relación. Pero me va a servir para generar un distractor. Entonces, repito, estamos hablando en este momento suma de vectores. Un tema muy sencillito. Aquel compañero que le tocó este reactivo, creo que en unos segundos ya tenía los 16 reactivos para los 16 exámenes de todos los cursos de la C. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y no solamente eso, sino que hubiese tenido todo un banco de 100, por eso decimos los chicos que vamos a armar bancos ya sumamente inmensos. Para eso estamos entrando con esta ayuda a todos, desde el punto, desde su asignatura, en qué le puede servir. Álgebra lineal. Vamos por acá. Física. Lo mismo. Distancia. ¿Qué será? Es una variable, miren, le he puesto que vaya en el rango de 10 a 1000 en pasos de 10, por ejemplo, y que me genere un número, ¿de acuerdo? Aleatorio. Es decir, que genere un número saltando 3 unidades, saltando 10 unidades, ¿de acuerdo? Para que no sea 1, 2, 3, 4, 5, o coja un número, ¿de acuerdo? Repito, más adelante, repito, vamos a tratar de hacer más talleres, bueno, ya para el próximo semestre, y seguir ayudándoles para ver si encontramos nuevas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos 3 licencias premium, que el grupo de investigación ha hecho lo posible para poder seguir investigando, ¿no? Ojalá que más adelante las carreras tengan por lo menos una licencia, o por último, la sede tenga un laboratorio y podamos practicar, ¿no? Terminar la pregunta de física que le hicimos para los compañeros que dan física. Bueno, obviamente, ¿no? Mejor la formulita, ¿no? Pero la variable correcta utilizará la fórmula distancia sobre tiempo, que todos conocemos eso. Velocidad, kilómetros por hora, metros sobre segundo, distancia sobre tiempo. Pero aquí le hemos agregado otra fórmula, una fórmula más, ahora de formato, para que se vea mejor. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta A es la misma de la respuesta E. Sin fórmula, repito, sin fórmula es distancia sobre tiempo. Pero lo que hemos hecho ahora es seguir leyendo el manual y por ahí decía algo de, si quieres, bueno, por ahí está, ¿no?
bueno, por aquí tiene que estar, creo que aquí lo cogí, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? O si no, en la ayuda misma de, aquí creo que, de la variable, acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el for. Miren, lo cogimos, ahí está, 1.2, ¿de acuerdo? Para que podamos ver esa sintaxis, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de decirte es de que a medida que todos vayásemos descubriendo formas de cómo aplicar estas herramientas desde nuestras asignaturas, pudiésemos optimizar más el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, ahí está, solamente cogí tal como está, lo apliqué a este 13,4, que es la misma fórmula que teníamos en la opción E. En vez de que me salga 2,60, a ver, esto ya, en vez de que me salga 2,6, un número tan extenso, lo acortamos un poquito, ¿no? Con un formato. Por eso les digo, la idea es aprender de a poquito para no asustarnos, luego ver cómo de una forma lo aplicamos y sobre todo ayudarme. Esta es física, ya pasamos por álgebra, aritmética, por ejemplo, química, ¿sí? Esto es para el grupo de la noche, en la noche están los compañeros de ambiental. Por ejemplo, el cálculo de la molalidad, creo que es, sí, molalidad. Entonces, hay una fórmula, ¿no? Obviamente hay el peso molecular, eso tendrá que calcularlo el estudiante, pero nosotros lo que hacemos es, por lo menos, acortar esa parte. Es decir, si hay que dividir la cantidad de gramos de la solución y el peso molecular es la suma de lo que pesa el hidrógeno más lo que pesa el cloro, y eso multiplicado por la cantidad de los gramos disueltos en el agua, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, entonces mira, a los de química, dime qué cantidad de gramos es lo que se van de la solución, en qué cantidad de agua, mira que están en gramos, entonces el truco para el estudiante va a ser ¿qué cosa? Que divida esto para la multiplicación del peso molecular por la cantidad de gramos de agua, pero transformados a kilogramos. Entonces, ¿qué significa? Significa de que el estudiante tendrá que hacer esto. Miren, aquí está, para que lo podamos entender todos, ¿no? Aquí. Es decir, esta fórmula, este resultado de 3,81 es la solución de ¿quién? De X, que es la cantidad de esta composición, sobre el peso molecular. Obviamente el peso molecular hay que calcularlo, ¿no? Nosotros lo hacemos constante, porque siempre es el mismo. Y dejamos en variable el tema de los gramos. Entonces, multiplicado, porque está debajo, es el denominador, numerador, denominador. ¿Qué cosa? El peso molecular por Y sobre 1000. ¿Y por qué sobre 1000? Porque habíamos dicho de que tenemos que transformarlo de gramo a kilogramo. Entonces, creo que sí se va entendiendo, ¿no? Esta fórmula es la que tenemos que pensar para que podamos generar nuevos resultados, ¿no? De ejercicios. Los errores. Me dio mucho gusto cómo en la mañana Nicolás decía algo interesante. Típico estudiante de que sí sabe, divide los 40 para el peso molecular, que sí lo encontró, 36,5, uno de cloro, 35,5 de cloro y uno de hidrógeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que lo multiplica pues por 287, típico error. ¿Por qué? Porque tiene que dividirlos para tener kilogramos. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el chico en ese proceso se olvidó de dividir. Repito, no sé si lo comprendan, es el típico error en la calculadora que hace el muchacho, ¿no? Se olvidó de colocar ese valor. Ya vamos a ver otro ejemplo del error que estamos tratando de hacer. Tampoco queremos ponerle cascarita a los estudiantes, cuidado, pero estamos tratando también de colocar por lo menos un posible error para decirle, hey, te falta hacer esto. Sí es la solución, pero mira la diferencia. 3,81 mol kilogramo es muy distinto de 0,000000381 y demás. Si se dan cuenta, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de que en estas materias de cálculo o materias exactas, pues justamente para eso es, ¿no? Buscar la exactitud.
Y bueno, aquí les he puesto el video en YouTube donde cogimos este ejercicio para que el chico tenga una retroalimentación. Mira, aquí está, lo explicamos en el video de la clase o en este video que te pusimos en clase. ¿De acuerdo? Obviamente es para ustedes. Química. Por ejemplo, los compañeros lo que estamos diciendo, ¿no? Los compañeros que dan en administración. Entonces, el interés simple, ¿no? Entonces, aquí está otra vez, otra pregunta, ¿no? De nuevo, generar números aleatorios para representar una variable, una cantidad, ahí está de 1000 a 10.000 o 100.000 en pasos de 1000, ¿de acuerdo? Ahí le pusimos número, ¿de acuerdo? 0 decimales, del 1 al 10, ¿de acuerdo? Y lo típico, ¿no? El tema de la tasa de interés, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros queremos buscar los intereses, lo típico, ¿no? Capital por el paréntesis, tasa dividido para 1000. Pero ¿dónde está el problema? Que generalmente los chicos aquí cometen el problema, que lo multiplican por ese valor de la tasa, 12, 13, pero no, hay que generar ¿qué cosa? El punto decimal, ¿no? 12%, 0.2. Entonces, ese paso es el que generalmente los chicos se equivocan. Y bueno, y nosotros también cuando estamos haciendo muchos reactivos y queremos tener claramente que salga el resultado, ¿no? Repito, yo creo que ahora sí nos estamos dando cuenta cómo ExamView, más que copiar y pegar de Word, también nos permite generar nuevos resultados, ¿de acuerdo? En base a la fórmula, ¿no? Obviamente también en el ambiente virtual se pueden generar las preguntas calculadas, ¿no? Pero a veces el código, usted tiene que generar en cada casilla, determinar cuál es el valor de verdad. Finalmente, lo que yo les dije a los chicos, a los compañeros del primer módulo, es verdad que el formato del cualquier ambiente virtual es para el ambiente virtual al final, ¿no? Y, y tenerlo en cambio para nosotros como una especie de banco, con un formato en el cual yo pueda tener mi propio archivo como Word para utilizarlo en cualquier otro momento, yo creo que es una ventaja, ¿no? Positiva. ¿Alguna pregunta? Entonces, preguntas de cálculo, ¿no? En la mañana de hoy estaba el padre, entonces también podemos ayudar a los compañeros de las ciencias sociales. Entonces, pero eso va a tomar un poquito de estructurar el algoritmo. Por ejemplo, este de aquí, nosotros podemos ver, si se van al botón editar, en la pregunta, la fecha de nacimiento de Don Bosco, ustedes ponen definiciones de algoritmos y aquí está todo lo que se hizo para esta pregunta. Repito, yo felicito tanto a Roberto, Nicolás, que también buscan la manera de que todas las áreas, absolutamente todas las áreas, podamos ayudarles desde su contenido. Entonces, no les voy a explicar tanto esto, sino es que hay funciones. ¿Recuerdan? Para nosotros los ingenieros, MATLAB, cálculo, la tangente de X, tangente es una función. Entonces, aquí también el ExamView utiliza funciones donde pueden generar números aleatorios, pueden escoger, choose, entre una lista de valores o un número de valores, índices, de una lista de nombres o de una lista de fechas. Entonces, la lógica que hay que seguir, incluso ustedes pueden utilizar esto porque ya está hecho como plantilla, donde entendamos el problema para poder comprender el algoritmo. La fecha de nacimiento de Don Bosco es el 16 de agosto de 1815. Pero imagínate que no solamente quiero preguntar por Don Bosco, quiero también preguntar por Domingo Sabio. Y la fecha de Domingo Sabio es el 2 de abril de 1842. Y no solamente de Domingo Sabio, bueno, ahí me salió otra vez Don Bosco, ahí es la situación, ¿no? Se duplicó. La fecha de nacimiento de Francisco de Sales, y creo que hay uno más, ¿no? Otra vez Francisco de Sales, lo podemos borrar. Por ejemplo, a esto es lo que yo les decía. Como ustedes se dan cuenta, aunque hagamos un algoritmo, podemos tener este problema. Ahí es donde viene lo que estoy tratando de decirles. Doble clic. Y para que no ocurra esto, control K, busco que aparezca María Mazzarello. Ya apareció. Ahora sí, grabar.
¿Sí se dan cuenta? Cuando dupliqué, obviamente, porque así fue el algoritmo, repito, es un algoritmo sencillito, ¿no? Si tuviese más validación, el algoritmo fuese mucho más perfecto, ¿no? Por eso es que en este momento complementamos con ¿qué? Duplicamos, porque son 4 nombres que hemos tenido, y para que no se repita, yo mismo busco dentro de lo que yo he creado, ¿sí? Calculando, María Mazzarello, Francisco, ahí está, ¿de acuerdo? Porque esto es aleatorio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál quedó? Entonces ahí está, ¿no? Entonces para los compañeros de las ciencias sociales o educación, dependiendo del problema que tienen, nosotros, mediante un algoritmo, ¿sí? Estos comandos están en un documento de ayuda, ¿sí? Podemos combinar palabras, frases, de tal manera de que esto, por ejemplo, aquí esto se llama emparejamiento, lo que vimos en algún momento en alguna pregunta facilito, ¿no? Pero este emparejamiento aquí utiliza ya un código de programación. ¿Qué hay? Listas. La primera lista de los nombres está Don Bosco, Domingo Sabio, María Mazzarello. Repito, esta palabrita list, con el paréntesis, las comillas, el texto, tiene que ir en un orden de tal manera de que luego, con otra línea de código, eso está almacenado en nombres, llamada choose, mire, yo pueda escoger un nombre en base a quién, a una lista llamada nombres y en base a un número, que aquí lo hemos generado a través de la función RAM. RAM es una función de números aleatorios, un número al azar. Terminamos. Repito, no queremos que se asuste. Lo que queremos decir es de que podemos generar, repito, nuevas preguntas desde, repito, para las ciencias sociales y las humanas. Es decir, podemos combinar palabras, repito, oye, yo mejor hago emparejamiento. Sí, pero te repito, el hacer emparejamiento te involucra ir colocando. Acá lo que estamos diciéndote es de que en una pregunta de emparejamiento, acá tenemos 4 preguntas que son por detrás el emparejamiento de palabras. ¿De acuerdo? Bien, palabras. Por ejemplo, acá también hice una, ¿no? Una sencilla para que logremos entender. Por ejemplo, la Fundación de Guayaquil es el 9 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, podemos llegar a hacer esto, ¿no? Dejar el 9 de octubre y más bien enfocarnos a las preguntas que son distractoras. Por ejemplo, miren lo que hemos hecho. He dejado de agosto. Pero la Y Fundación de solamente... Guayaquil es el 9 de octubre. No, la independencia. Aquí me equivoqué. Es la independencia. Es la emoción. Independencia. La independencia de Guayaquil. Pero acá, la variable de error, le hemos colocado, mire, un RAM porque un mes tiene 31 días. Y aquí le hemos puesto que genere del 1 al 8. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? 6 de agosto. Mire, otra vez. 8 de agosto. 2 de agosto. Es decir, un número aleatorio entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, e incluso para preguntas muy sencillas, podemos generar estos distractores que nos permitan poner aquellas respuestas que no son. Por ejemplo, acá, julio, miren, hemos escrito, aquí puedo poner diciembre. Es decir, para el compañero que menos, repito, utilice las variables, les puede servir justamente para poder colocar un número y transformar la pregunta. ¿De acuerdo? Es muy bien, Rita, ahí está. Ya, vamos por acá. En el 13, un poco más, algo más difícil, para que lo entendamos, ¿no? Quizás a mi materia, por ejemplo, yo necesito determinar mediante estos operadores de relación, si es mayor o si es menor. Entonces, mira, en el A, lo mismo, hemos puesto range, ¿qué cosa? Un número del 10 al 50. Y acá en B, hemos colocado un número del 10 al 50.
¿De acuerdo? Lo mismo. Y en la respuesta, aquí viene algo nuevo, ¿no? Mira, también hemos visto que hay condiciones. Entonces, hemos puesto una condición que si A es mayor a B, coma, entre comillas, A es el mayor, o, coma, por negado, si A es menor, respuesta, B es el mayor, coma, caso contrario, son iguales. Repito, esto de aquí ya es un poquito elevado ¿sí? Entonces, ya el tema de que podemos sobre este documento o archivo de ExamView poder no solamente hacer los reactivos, sino que podemos generar reactivos. ¿De acuerdo? Por detrás hay fórmulas, por detrás hay variables, un algoritmo se llama, de tal manera de que la próxima vez, miren, yo puedo generar automáticamente, ¿no? A es el mayor, 47, 43 es el mayor. A es el mayor, 47 es el mayor. ¿De acuerdo? Repito, es muy interesante poder darnos cuenta que así como Word nos permite la escritura, este nos permite la escritura y nos ayuda a generar nuevos ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora sí, creo que con esto hemos cumplido el objetivo del taller. El objetivo era de que podemos generar reactivos de forma masiva. Ese era el objetivo de este taller. Y no queríamos decirles al inicio, empezando con los algoritmos, porque después se iban a asustar, sino más bien te estamos dando la posibilidad de que vayas comparando y sobre todo dependiendo de tu asignatura, repito, no digo de que todo está armado, sino es que quizás hay que construir. 4:45. Y para terminar, ustedes, por ejemplo, a ver, vamos a salir, ¿no? Este mismo software, para que comprenda qué es lo que estamos haciendo, en la parte superior izquierda dice crear una prueba desde el asistente. Miren lo que puede hacer. Entonces aquí vamos a poner una prueba, ¿de acuerdo? Y aquí vienen unas carpetas de ayuda. Entonces, la carpeta de ayuda, aquí por ejemplo, dice series para el aprendizaje. Voy a coger de grado 10, imagínense, de secundaria. Acá, grado 9, grado 6. Voy a coger el mínimo y el máximo, ¿ya? Y voy a tratar de coger todos, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el ExamView también te ayuda. Mira, ahí está. Y si te das cuenta, es una pregunta calculada y una pregunta bimodal. Eso en otro curso lo iremos viendo, que esta pregunta puede transformarse de opciones a una pregunta simple. Pero eso, repito, esto sirve para plasmar el archivo que voy a subir al ambiente virtual. ¿De acuerdo? Oye, ¿y para qué me sirve esto? Repito, veamos, por aquí yo vi una pregunta muy interesante. Por ejemplo, esto, calcular ángulos, supongamos. ¿Ya? Entonces, si seguimos el paso de el doble clic, vemos que hay fórmulas, podemos aprender de ellas. Pero no solamente eso, sino es que si colocamos calcular variables, mira, podemos nosotros aquí, la calculadora, mira, 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 mira. ¿Sí ves? Es decir, como ya detrás hay un algoritmo, un programita, significa de que él mismo escoge los valores, hace los cálculos y te presenta las posibles soluciones. Por ejemplo, el punto, ¿no? Perdón, este. Miren, ahí está. Posiciones de puntos. Algo que me dio mucho gusto es el tema de, vamos a ver, creo que es el de las gráficas. Por ejemplo, este de aquí, de la altura del edificio, ¿no? Miren, ¿ves? Le cambia, obviamente, detrás hay una fórmula que escoge correctamente el ángulo y la distancia, ¿no? Para poder calcular la altura, ¿no? No es a lo loco, ¿no? Sí detrás hay una planificación de las fórmulas, ¿no? Y la que quería ver era una de gráficas, pero bueno, hasta también esto, ¿no? Miren, ahí están publicaciones,
áreas, perímetros. Pero la que más me daba, bueno, por aquí hay bastantes, ¿no? Hay bastantes ejercicios que, repito, no hemos revisado totalmente. Este me gusta. Esto aquí le puede servir a los compañeros también de álgebra lineal, por un ejercicio sencillito, ¿no? Y miren, ¿no? O sea, ubica los puntos, obviamente, ¿no? La pregunta, hay que ver qué es lo que está preguntando, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? Expone las coordenadas, ¿de acuerdo? Pero le genera distintos ejercicios, ¿no? Y por ahí había otro miren, ahí está, ¿no? Qué interesante, ¿no? Habría que ver qué fórmulas colocan para la ubicación en el plano cartesiano, ¿no? Y bueno, por ahí había uno que con los compañeros estábamos revisando, nos llamó mucho la atención, ¿ves? Bueno, la moda, colocar texto en vez de números, y, el de la clase de química, ¿no? Esto de la noche queríamos presentar a los compañeros de que, obviamente, ¿no? Si tenemos que hacer los compuestos diferentes, es una simple multiplicación del primero por el segundo y por el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, pero como está bien ordenadito, da la sensación, la respuesta es el 20, ¿no? La respuesta nos da la sensación de que son nuevos ejercicios, ¿no? Y es complicado. Pero si revisamos, la primera variable tiene un rango, miren, lo mismo que hemos explicado hoy día, otro rango, miren, o sea, la clave es colocarle allí esa función. Y el resultado, ya lo sabemos que es la multiplicación del primero por el segundo y el tercero. Entonces, creo que ganaríamos mucho tiempo. Tener una plantilla, colocarle bien el algoritmo, si es que es requerido, y comenzar a generar nuevos resultados. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya con esto creo que hemos cumplido la parte del seminario. Cualquier ayuda, estamos a la disposición de los tres compañeros. Y ahora que ya nos toca el reto de los exámenes, la generación de los exámenes finales, pues yo creo que ya queda a elección de cada uno optimizar el tiempo y hacer que esto nos ayude a hacer más cosas, ¿sí? Mejores cosas, más cosas, que tratar de estresarnos un poco en el tema de la generación de refractivos. Creo que con esta herramienta nos va a permitir poder ayudarnos o mejorar un poco el tiempo que dedicamos en crearlos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces con eso nos despedimos. Sí, compañeros, unas breves palabras, sí, también de mi parte, de agradecimiento, sí, unas palabras de agradecimiento por haber brindado, pues, ¿no? De su tiempo también para poder nosotros impartir y los conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Pero y a su vez, sobre todo, pues el compromiso que ustedes de otra manera pueden haber adquirido es de que puedan ayudar también a otros compañeros de su carrera, ¿no? Dentro de su ámbito, ¿no? El 100% puede ser que te sirva el 100% porque hay ciertas cosas muy específicas de tu carrera, de tu materia, pero Son de 32. entonces, bajo ese punto de vista, pues yo creo que sí puede ser muy provechoso y muy fructífero lo que hemos se ha estado aprendiendo. No tanto ustedes como nosotros igual seguimos indagando, seguimos investigando, como la mayoría de los software, pues todo un mundo. Como pueden ver, hay muchos ejemplos allí, incluso que se pueden realizar y también, ¿por qué no?, también compartirlos con todos nosotros, ¿no? Entonces, no queda más que una vez más decirle un agradecimiento, ¿sí? De parte del grupo de investigación GIE-TCA, Grupo de Innovación Educativa, ¿sí? Muchas gracias, ¿no? Y pues como le digo, el reto aquí es a todos es replicar aquello, ¿no? Por eso escogimos un grupo reducido, un grupo pequeño, para poder tener una mayor explicación o resolver sus dudas y sus problemas, ¿no? Que a veces ocurre y es un poco problemático cuando tenemos cursos de 30, 40 compañeros, ¿no? Ya con un grupo más reducido se puede trabajar mejor en ciertos detalles, ¿sí? Que si alguien tiene algo que decir, o yo, si no, para ya terminamos.
hacer que esta finalización del semestre tratemos de olvidarnos de a los chicos de la pandemia, o sea, tratar de que no termine, sino más bien que vean aquellas potencialidades que nosotros podemos aplicar como docentes en el ambiente virtual. Ok. Muchas gracias de mi parte. Cualquier cosa que no entienda luego al poner en práctica, te estaré molestando, Roberto, ya lo sabes. Sí, no hay problema, yo con gusto, siempre y cuando puedo demorar un poco en responder, ¿no? Por cuestiones, No te preocupes, tampoco quiero que me respondas así. sí, pero tarde o temprano, pues, no hay Sí, problema. ya, ok. Muchas gracias, muy amable por su ayuda y por todos estos conocimientos que nos han dado. Gracias. Pasen bien. Roberto, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Una consulta, Roberto, Joe. El archivo que mostraste al final, este que tienes al frente, ¿en qué formato está? Me gustaría poderlo tener para poderlo decodificar y ver si lo puedo trasladar al ABAC, sobre todo porque no he podido utilizar las funciones gráficas, que sé que se pueden hacer, pero no he podido hacerlas porque hay que saber el código. Entonces, ¿en qué formato está ese archivo que abriste, que era una batería de ejemplos de Sí, diferentes grados o niveles? cuando instalas ¿Puede abrir el ExamView, el se puede abrir con asistente, un archivo, se puede abrir con un archivo de texto plano? Si me puedes pasar ese archivos de ese directorio, ya que yo no he instalado el ExaView, ¿sí? Para ver si ¿tienes lo instalado puedo. el ExamView? ¿Tienes No, instalado el ExamView? no lo tengo instalado, por eso te lo estoy solicitando. No el ExaView, sino estos archivos, y si se pueden abrir con archivo de texto plano para analizarlos, la codificación, y Claro. ver qué compuestos has utilizado para poderlos trasladar al ABAC. Sí, pero compañero Marcos, usted puede exportar y directamente lo puede hacer en la. O sea, esto mismo que hicimos de preguntas calculadas, que lo hicimos también con otro tipo de preguntas de la misma forma. Podemos exportar al Blackboard 6 y usted ya lo manda directamente al lado. No es que solamente se quede aquí en el ExamView. Aquí el objetivo es mandarlo al lado. Ahora, lógico que en el lado no lo vas a poder como que editar. La edición va acá en el ExamView. Sí, porque te lo va a copiar como el tipo de preguntas que hayas seleccionado, opción múltiple, porque podemos hacer a cualquier tipo de pregunta, le podemos hacer calculada, verdadero y falso, opción múltiple, ya te lo va a pasar de esa forma. Pero si tú lo quieres editar, pues vas al ExamView y lo editas, ¿no? Aquí no tendría mucho, porque ya tú sacas todo el banco de preguntas que necesitas de ese tema, entonces. Pero bueno, si aún así quieres como que copiar el formato para de allí partir hacia otra fórmula, otro ejercicio más complejo, pues entras al ExamView y listo. Y ahí lo que había que revisar es, por ejemplo, en HTML, en factor de enriquecido, que es de texto, te salen solo las preguntas, no te sale el código. No sé si tal vez en HTML habría que probar, tal vez si lo que tú deseas es el código. Sí, el código en un archivo. Entonces, eso sí, habría que ver en qué formato nos brinda ese código. Pero si no, no hay problema, porque lo tienes aquí en el ExamView y revisas el código que está ahí y partes de ahí, no hay ningún inconveniente. Yo les digo, esto mismo lo pueden hacer en el ABAC también. Las preguntas calculadas también existen en el ABAC. Pero como decía yo, un ambiente un poco más complejo allí, porque al cambio acá te da una guía, más del archivo que nos brindó yo el PDF, ustedes pueden ver que ahí hay una sintaxis, hay ejemplos, entonces ahí mismo, en cambio en el A, que yo lo he hecho también, hay un cuadrito de texto allí donde tú tienes que saberte los comandos y si cometes errores te sale simplemente error, acá a veces te da la ayuda, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pues desde ese punto de vista creo que el software te va a ayudar muchísimo, sobre todo a personas o a compañeros que no tienen experiencia en esta cuestión de hacer algoritmos o códigos, ¿no? Se puede ayudar bastante. Otra cosa más que me olvidaba, a pesar que por ahí creo que algunos compañeros ya salieron, es que tanto nosotros los videos grabados de las 3 jornadas, de los 3 días, ¿sí? Los 3 módulos de las 3 jornadas, lo vamos a compartir por medio del correo electrónico. Sí, voy a tratar toda la información que hemos tenido acá, por ejemplo, la dirección de la carpeta compartida, los videos, o sea, lo que hemos usado, compartirlos con ustedes para que les quede ese material. Y además de eso, también estos días vamos a enviar, ahí, cuando enviemos ese correo, vamos a enviar una encuesta, para que nos ayuden acerca de una encuesta, ¿sí? Para nosotros tener la retroalimentación del caso, para justamente que nos ayuden con la investigación que estamos haciendo como Grupo de Innovación Educativa, etcétera, ¿no? Que ojalá que no haya ningún inconveniente y nos puedan ayudar con con esa encuesta, ¿no? Por mi lado, pues, muchas gracias. Yo no sé si tengo alguna otra palabra final. Sí, en lo que podamos ayudarle, estaremos prestos para hacerlo. Gracias. Pasen bien.
Gracias. Bueno. Chao. Gracias. Joe, tengo otra pregunta. Joe, tengo otra Sí. pregunta. En la clase de esta mañana me di cuenta que en tu chat se podía copiar y pegar, copiar el texto que aparece en el chat. Normalmente esa opción estaba deshabilitada y vi que en tu chat sí se podía seleccionar el texto y copiar. Es la función, creo que ¿cómo es? Son las nuevas, el Zoom. Todo está en el Zoom, en las Sí, funciones el del Zoom. Zoom, sí. Lo que pasa es que yo recuerdo que hice la consulta a Cedia ¿Ya? y me dijeron que esa opción estaba bloqueada, ¿no? La opción de que en el chat se pueda copiar. Por ejemplo, ahorita en esta reunión, si yo quiero copiar el texto que está en el chat, no se puede. Pero en la reunión de de esta tarde que tuvimos a las 2 contigo, ahí sí Ujú. lo pude hacer. Entonces, ese asunto te quería Yo te comentar. comento que yo lo configuré en el Zoom, ahí es que lo configuré. Yo lo habilité el chat para que se pueda, o sea, parece que es una herramienta, creo que es una funcionalidad nueva que están en nuestros perfiles. Pero No sé si, ahorita no, pero ahorita no se revísale. puede. Y esta tarde sí se pudo. Y tú eres el Ujú. anfitrión. Claro, en la tarde yo era el anfitrión, por eso te digo, yo lo volví a habilitar porque yo también lo tenía deshabilitado. Yo lo habilité, pero creo que sí, creo que era una funcionalidad nueva, decía algo. Sería bueno que lo Mm. revises. Con todo comparamos allí la configuración del Zoom, que es lo que yo lo volví a habilitar.